Muy buenas tardes, estamos aquí en el segundo día de Juegos en el Parque. Me acompaña muy amablemente Vanessa Carballo. Ella es editora de rol de Devir y está por primera vez en Chile, tengo entendido. En efecto, es mi primera vez en Chile. Muy bienvenida entonces. ¿Cómo lo has pasado hasta ahora, Vanessa? La verdad es que muy bien. Me han tenido muy entretenida, llevándome a ver tiendas, llevándome a ver vistas preciosas que hay por aquí, a ver las montañas. Y estos dos últimos días aquí en el parque jugando a tope. Y muchos miles de kilómetros. Primero Essen, ahora Santiago. En algún punto llegarás a tu hogar. Sí. Lleva un mes de muchos viajecitos, pero la verdad es que muy bien. No, eso es lo importante. Se hace con gusto. Bueno, Vanessa, aquí parte de esta entrevista con una pequeña confesión. Jamás en la vida he jugado algo de rol. Muy mal. Vamos a tener que remediarlo. No me voy a excusar, es un error que debo corregir. Y por lo mismo es interesante también conocer un poco cómo en este espacio que es de juegos de mesa se establece también un lugar para jugar rol. Quizá la primera gran pregunta es ¿cómo podrías definir el rol? ¿O a qué se refiere cuando alguien habla de juegos de rol? Pues a ver, los juegos de rol son, como dice su nombre, un tipo de juegos donde interpretamos un rol, un personaje, un papel. Entonces, normalmente no hay una historia completamente escrita, sino que solo hay una idea de qué puede ir pasando y dependiendo de lo que los jugadores decidan ir haciendo, esa historia pues tendrá un final o tendrá otro y pasarán unas cosas u otras. Perfecto. Es un poquito teatro improvisado. Sí, porque he visto, por ejemplo, que existen manuales bastante gruesos, hay muchas ediciones también de muchos juegos, entonces quizá puede ser un poco confuso y ahí también quizá preguntar en qué se parece y en qué se diferencia el rol y el juego de mesa. Sí, bueno, pues como en los juegos de mesa hay un poco de todo. Tenemos juegos muy cortitos, más tipo filler, que igual sirven para jugar una única sesión o para jugar una sesión cada bastante tiempo y que en general tienen unas reglas más sencillitas. Luego tenemos juegos como más intermedios, más Eurogame, donde pues igual hay un libro con la explicación, pero luego hay otros suplementos que aportan opciones diferentes o que son aventuras para que quien dirige la partida no tenga que pensarlas. Y luego tenemos ahí los juegos estos hardcore, estos de peso 4 y 5 de la BGG, pues que serían estos juegos que tienen unos manuales mucho más gordos, con muchísimas más reglas, que muchas veces las reglas no son obligatorias usarlas todas, son opciones para que suceda lo que suceda durante la partida, quien dirige la partida tenga ya una opción de cómo hacerlo. Perfecto. Y estos libros suelen tener pues más suplementos, más opciones que nunca son obligatorias, siempre son optativas. Muy bien. Porque también he visto que aparentemente es una especie de juego cooperativo asimétrico, donde también hay una persona que dirige la partida. Sí, la inmensa mayoría de juegos de rol tienen una persona que dirige la partida, le llamamos director, máster, cada juego tiene un poco un nombre, y el resto son los jugadores. Pero en verdad es algo que se hace entre todos, es decir, quien dirige la partida es quien, tal y como dice una amiga mía, pone los arbolitos, nos da un poco el contexto, nos explica qué es lo que está pasando, pero son los jugadores quienes toman acción y quienes cambian ese contexto, quienes llevan a cabo las acciones y quienes mueven la partida hacia adelante, quienes desarrollan la historia. Entonces, como decías, es asimétrico porque hay dos posiciones diferentes, pero a veces es cooperativo, es decir, no hay un ganador, no una persona sale victorioso al acabar la partida. Salimos todos victoriosos porque nos lo hemos pasado bien, porque hemos desarrollado una historia interesante. Igual en algunas ocasiones hemos sufrido la muerte del personaje o una desgracia, pero a pesar de todo ha habido una historia interesante y bonita que nos ha gustado contar. Maravilloso. En ese sentido, ¿hay algún perfil de jugador que tú identifiques que pueda gustarle más el rol? ¿A qué le recomendarías jugar rol? A ver, yo le recomendaría a todo el mundo que lo probara. Luego, si no te ha gustado, pues a otra cosa, ¿no? Perfecto. Es un poco como los juegos de mesa, también tienes que encontrar qué tipo de partidas te gustan. En general, mi experiencia es que los juegos de rol le gustan a la gente que tiene imaginación, a la gente que le gusta leer, ver historias y que siempre tiene ese momento de yo no hubiera hecho eso. ¿Cómo se les ocurre meterse ahí? Lo típico de las películas de terror de no separéis ese grupo, pero si ya sabéis que va a acabar mal, ¿no? Pues si tú alguna vez has tenido ese anhelo, ese yo no hubiera hecho eso, me gustaría estar allí, yo creo que te gustaría jugar al rol. Pero hay muchos tipos de partidas y hay muchos tipos de juegos, así que yo le recomendaría eso a todo el mundo que lo probara y luego pues ya ves si te gusta o no te gusta. Perfecto. Y ahí quizá también la gran pregunta ahora es, quien quisiera dar ese salto, ¿hacia dónde podríamos dirigirlo o qué podríamos recomendarle? A ver, yo lo primero que recomendaría es, si podéis, buscar en vuestra ciudad o en las cercanías un lugar donde podáis ir a jugar. Perfecto. Porque será la forma más fácil de que empecéis. Cuando alguien os lo explique, es siempre más sencillo. Si no tenéis esa opción o lo habéis probado pero no habéis tenido un momento para quedar con esta gente, yo recomendaría empezar por juegos un poquito más sencillos y ir pasando a juegos más duros, con más reglas. Por ejemplo, que iba a parecer que está muy preparado, pero no. ¿Cómo llegó eso aquí?
Alice ha desaparecido es un buen juego donde empezar. Perfecto. Para empezar porque es un juego sencillo, tiene unas reglas muy breves, son 10 páginas de reglas, pero hablamos, bueno, ya veis, el tamaño del manual, no hay mucho texto. Claro. Es un juego que se juega en una única sesión, en unas 3 horas desde el principio hasta el fin, con lo cual lo podéis hacer en una tarde libre. Es un juego para entre 2 y 5 jugadores. Es un juego donde además no necesitáis saber nada de contexto. Aquí una joven que se llama Alice ha desaparecido, es una adolescente de instituto y los personajes serán su familia, sus amigos, sus conocidos que la están buscando. Entonces no necesitas conocer un mundo fantástico ni ninguna reglas extrañas. Una peculiaridad de este juego frente a otros juegos de rol es que en vez de hacerlo hablando, que es como se suelen resolver las cosas en los juegos de rol, aquí lo hacemos escribiendo en el móvil, es un juego mudo. Lo cual hace que por un lado sea un poquito diferente, pero por otro lado hace que nos metamos muchísimo más en la historia, porque no hay estas distracciones constantes de qué está pasando. Además tenemos un tiempo límite. Y como está ese tiempo límite, sabes que tienes que centrarte en lo que estás haciendo. Así que la verdad es que es una experiencia inmersiva muy interesante y muy divertida. Y si nos llama, o si ya lo habéis probado y queréis probar otras cosas, mi otra recomendación es un juego que hemos publicado en Devir, que se llama Crítica en la Fundación. Es un juego que está especialmente dirigido a gente que no ha jugado o que no ha dirigido jamás una partida. Las reglas también son muy sencillitas y está muy bien explicado para quien dirige la partida cómo encaminar esa partida, cuándo pedir tiradas, qué tiradas pedir, cómo hacerlo. Es una ambientación actual, un poquito futurista, un poquito película de espía, Jason Bourne 007. Bueno, ese puntito así un poco fantástico tiene estas películas, pero tampoco necesitáis conocer nada de un trasfondo fantástico ni nada. Perfecto. Porque, por ejemplo, igual el rol de cierta forma forma parte de la cultura popular dentro de lo que es la televisión, el cine, una película que se le hace muy poquito de Calabozos y Dragones, y uno siempre ve que está lleno de criaturas, cada criatura es un nombre, eso es parte de un mundo en particular, se comparte. El juego más conocido de rol es Dungeons and Dragons. Perfecto. Calabozos y Dragones, creo que también se tradujo por aquí, que fue el primer juego de rol que se inventó allí en 1974-75. Entonces, al ser el primero y que en su momento era casi el único, tuvo muchísima influencia en toda la cultura popular. Como decías, pues ha habido una película o una serie de animación que recordaréis los más veteranos, pero también influyó muchísimo en el mundo de los videojuegos. Hay un montón de videojuegos basados en esto. Por ejemplo, ahora Baldur's Gate 3, que está muy de moda, directamente es Dungeons and Dragons. Entonces, claro, ha influido muchísimo, igual que Tolkien. Estamos hablando de los grandes referentes. En estos mundos sí que es importante pues conocer un poquito de trasfondo, aunque si estáis ya jugando en una mesa, normalmente quien dirija la partida pues ya os explicará lo que necesitáis saber. No es necesario haber leído nada antes, solo que te intereses un poco por el mundo. Pero hay muchísimas más opciones para quien no le llame la fantasía medieval. Mira, hay opciones de futuristas como Cyberpunk, como Star Wars, como muchísimas otras. Hay otras opciones medievales que igual no son tan fantasiosas como Dungeons and Dragons, por ejemplo Warhammer, que es como más oscuro, más duro todo, y hay opciones actuales con criaturas sobrenaturales, sin ellas. O sea, como decía, hay muchísimos juegos para muchísimos gustos. Entonces, si no te gusta la fantasía medieval, sigues teniendo un lugar en los juegos de rol con muchísimas opciones. O sea, para ir sintetizando entonces, no todos los juegos de mesa de rol, o no todos los juegos de rol son medievales. No todos duran 12 horas. Por supuesto. Y no todos requieren una lectura importante previa a jugar. Maravilloso. Lo que pasa es que, como decía, Dungeons es el más conocido y sí que tiene todas esas características. Entonces mucha gente lo asocia con eso, pero bueno, si eso no te llama, hay otras opciones, puedes probarlo. Súper. Y quizá también ahora el siguiente paso, para quienes ya les gustó el rol y quieren algo más, ¿qué se les podría recomendar a ellos? Pues a ver, el catálogo de Devir es bastante amplio, además hemos intentado ir trayendo cosas nuevas para que la gente pueda probar juegos diferentes. Si habéis probado pues eso, Alice y Crítica en la Fundación, yo ahí ya os diría, mirad un poquito qué temática os gusta más. Por ejemplo, ahora acabamos de presentar un juego que se llama Broken Tales, que es un juego donde los cuentos de hadas se han retorcido y es un juego de terror. Donde estamos en una Europa medieval, bueno, pues medieval como 1600, donde los villanos ahora son los buenos y los buenos son ahora los villanos. Entonces juego un poquito con todos estos elementos de misterio y de terror un poco más, bueno, sí, más gritty, más duro. Pero por ejemplo, si eso nos llama, ahora en la nueva tanda de cines que estamos publicando, pues tenemos Strix,
que es os podría recordar un poquito a Arcane, a la serie de Netflix. De League of Legends. De League of Legends, sí. Incluso un poquito al principio del Final Fantasy VII, donde tenemos a toda esta gente, esta ciudad que está siendo como oprimida por otra ciudad más grande, y los jugadores aquí son gentes de bandas que se rebelan contra esta opresión. Es decir, este puntito un poco art deco, futurista pero no extraño, que yo creo que también puede ser un buen juego donde empezar a jugar y donde probar algo diferente. Y saliéndonos del medieval. Maravilloso. Hay tarea para la casa entonces, vamos a empezar a indagar más. Obviamente cuando probemos Alice vamos a estar ahí contando las opiniones y las referencias. Muchísimas gracias por tu tiempo, Alice. Muchísimas gracias a ti por entrevistarme. Así que ya saben, si es que están interesados en unirse al mundo del rol, aquí ya hay varias recomendaciones. Vamos a dejarlas ahí listadas para que las puedan encontrar. Seguimos rodando juegos en el parque, nos vemos en una próxima oportunidad.